Tengo miedo de dormir sola, confesó la CEO al guardia, sin imaginar que él se quedaría ahí. Tengo miedo de dormir sola. Las palabras salieron quebradas, desesperadas. Sofía Durán, CEO de Tecnova Solutions, temblaba contra el capó de su Mercedes, mientras un guardia de seguridad la sostenía por los hombros. Cada noche reviso las cerraduras 3 veces. Duermo con todas las luces encendidas. Cada ruido me despierta. Su voz se rompió completamente. No sé quién me está haciendo esto ni por qué, pero tengo tanto miedo que ya no puedo más. Mateo Contreras apretó su agarre sintiendo cómo ella se desmoronaba. 30 minutos antes, este había sido solo otro turno nocturno. Ahora miraba a una mujer poderosa destrozada por el terror. Todo había comenzado con el sobre Manila pegado al parabrisas. Sofía había salido de su oficina pasadas las 11 de la noche, como siempre en los últimos 3 meses. El estacionamiento subterráneo estaba casi vacío, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban. Sus tacones resonaban contra el concreto mientras caminaba más rápido de lo necesario. Entonces vio el sobre. Sus manos temblaron al arrancarlo del vidrio. Dentro había fotografías de ella durmiendo, tomadas desde fuera de su ventana, a través de las cortinas entreabiertas. «Te estoy observando», decían las letras recortadas de periódicos. El sobre cayó de sus manos. Las fotografías se esparcieron por el suelo. «¿Señorita Durán?» Mateo había aparecido a su lado sin que ella lo notara. Llevaba 6 meses trabajando el turno nocturno y había observado su transformación. La mujer segura que solía sonreírle al pasar ahora miraba constantemente sobre su hombro. Ella intentó hablar, pero no salió sonido alguno. Él recogió las fotografías. Su mandíbula se tensó al ver las imágenes. «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?» 3 meses. Su voz era apenas un susurro. Al principio eran solo notas en mi auto, después mensajes en mi teléfono, ahora esto. Sus piernas cedieron. Mateo la agarró antes de que cayera, guiándola para que se sentara en el capó del auto. ¿Ha ido a la policía? 2 reportes. Dijeron que sin evidencia física de amenaza directa, solo pueden aumentar las patrullas. Una lágrima rodó por su mejilla. Ella la limpió furiosa, como si llorar fuera una traición a sí misma. Soy la CEO de una compañía de $500 millones. Se supone que debo tener control de todo, pero no puedo controlar esto. No puedo controlar el miedo. Mateo conocía ese miedo. Lo había visto en zonas de guerra, en civiles atrapados por violencia que no podían comprender, pero también reconoció algo más en sus ojos, la soledad absoluta de alguien que no tiene a quién acudir. «Déjeme acompañarla a su casa esta noche». Ella levantó la vista, sorprendida. «Revisaré el perímetro de su edificio, su apartamento. Me aseguraré de que esté segura». «No puede. No es su trabajo». «No». Su voz era firme pero gentil. «Pero es lo correcto». Sofía lo estudió. Había algo en sus ojos oscuros que transmitía una calma que ella no sentía desde hacía meses. Una promesa silenciosa de protección que necesitaba desesperadamente creer. «Está bien». Durante el trayecto a Polanco, Mateo condujo el auto de ella mientras Sofía temblaba en el asiento del pasajero. Él rompió el silencio con cuidado. «Soy viudo. 2 años». Ella lo miró sorprendida por la confesión. «Mi esposa murió en un accidente. Un conductor ebrio. Lo siento. Era capitán en el ejército antes. Operaciones especiales. Mantuvo los ojos en el camino. Después del accidente, ya no pude seguir. Este trabajo me permite estar solo con mis pensamientos». Sofía entendió lo que no estaba diciendo. Él también conocía el dolor de las noches solitarias. «Mis padres murieron hace 8 años en un accidente aéreo. Yo tenía 28. Su voz se suavizó con el recuerdo. Era vicepresidenta entonces. Me lancé al trabajo como si pudiera enterrar el dolor bajo reuniones y reportes trimestrales. 3 años después era CEO. ¿Y funcionó? ¿Enterrar el dolor? Por el día sí. Las noches son otra historia». Llegaron al edificio de departamentos de lujo. Mateo hizo una inspección metódica del perímetro mientras Sofía esperaba en el lobby. Cuando subieron al piso 12, él revisó cada esquina del pasillo antes de permitirle abrir la puerta. Dentro del apartamento, su profesionalismo era evidente. Revisó cada ventana, cada cerradura, cada posible punto de entrada. Sofía lo observaba moverse con precisión militar y por primera vez en meses se sintió casi segura. Entonces él se arrodilló frente a la puerta principal,
examinando la cerradura con una pequeña linterna. ¿Qué pasa? Hay marcas de manipulación. Alguien ha estado forzando esta cerradura. El mundo se inclinó. ¿Qué quiere decir? Mateo se puso de pie, su expresión sombría. Ha estado entrando mientras usted no está. Por eso tiene las fotografías desde adentro. Por eso sabe tanto sobre su rutina. Sofía se tambaleó hacia atrás. Mateo la agarró del brazo. Voy a quedarme esta noche. En el sofá. Mañana instalaremos mejores cerraduras, un sistema de alarma. No puede. Puedo. Y lo haré. No había espacio para discusión en su voz. Esa noche, Sofía se acostó en su cama por primera vez sin revisar obsesivamente cada cerradura. Desde la sala, podía oír el sonido suave de Mateo tecleando en su laptop, vigilante. Sus ojos se cerraron. El sueño llegó sin lucha. En el sofá, Mateo observaba las cámaras de seguridad del edificio en su computadora, buscando patrones. Miró hacia el pasillo donde ella dormía, la puerta entreabierta como ella había pedido. Algo en su pecho se apretó. No era solo instinto protector, era algo más peligroso, más personal. Había mentido sobre una cosa. Este no era un trabajo aleatorio. 6 meses atrás, un contacto de inteligencia militar le había advertido que alguien estaba vigilando a Sofía Durán. Mateo había tomado este empleo específicamente para investigar. Lo que no había planeado era que ella lo haría sentir algo de nuevo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido apareció en la pantalla. Veo que tiene un nuevo perro guardián. ¡Qué tierno! Veamos cuánto tiempo dura. Mateo borró el mensaje y apretó la mandíbula. Quienquiera que estuviera aterrorizando a Sofía acababa de cometer un error. Ahora sabían que él estaba involucrado. Y eso significaba que estaban vigilando en este momento. 10 de 10. ¿Siempre tomas el café tan amargo? Mateo levantó la vista de su laptop. Eran las 3 de la madrugada y Sofía estaba en la cocina con 2 tazas humeantes. Una semana había pasado desde aquella primera noche y esto se había convertido en su ritual. El azúcar te hace lento. Aceptó la taza que le ofrecía. En el ejército aprendes a tomar lo que hay. Ella se sentó en el otro extremo del sofá, acurrucando sus piernas bajo su cuerpo. Llevaba pants y una camiseta vieja de la universidad, tan diferente de la CEO blindada en trajes de diseñador. Yo solía tomar té de manzanilla. Mi mamá decía que me ayudaría a dormir mejor. Era la primera vez que mencionaba a su madre sin que se le quebrara la voz. ¿Funcionaba? Nunca. Una sonrisa triste cruzó sus labios. Pero me gustaba el ritual. Ella se sentaba conmigo en la cocina, sin importar qué tan tarde trabajara mi papá. Solo nosotras dos. Mateo guardó su laptop. Reconoció el momento. Ella necesitaba hablar. Murieron hace 8 años. Accidente aéreo sobre el Pacífico. Su mano tembló ligeramente alrededor de la taza. Yo tenía 28. Acababa de ser promovida a vicepresidenta de producto. Estaban volando para celebrar conmigo. Sofía, la última conversación que tuve con mi mamá fue sobre el trabajo. Le dije que no podía almorzar porque tenía una junta. Ella dijo que estaba orgullosa de mí de todos modos. Una lágrima rodó por su mejilla. Esta vez no la limpió. 3 años después, era CEO. Todos decían que era un tributo a ellos, que los estaba honrando con mi éxito. Pero la verdad es que trabajaba porque si me detenía, tenía que sentir que ya no estaban. Mateo dejó su taza y se acercó, cerrando la distancia entre ellos en el sofá. El trabajo no era un tributo, era supervivencia. Ella asintió sorprendida de que él entendiera tan completamente. Y tú, Lucía, era todo. La palabra salió pesada. Nos conocimos cuando yo tenía 25, ella 23. Me casé con ella 6 meses después porque supe desde la primera cita que no quería estar con nadie más. Sus manos se cerraron en puños. 8 años de matrimonio, 8 años de despertarme feliz cada mañana. Entonces un idiota decidió manejar borracho un martes por la tarde. ¿Estabas con ella? Iba manejando. El tipo se pasó el alto y nos golpeó del lado del copiloto. Yo tuve un brazo roto y contusiones. Ella... No pudo terminar. Sofía tomó su mano. Él se sorprendió por el gesto, pero no la soltó. Dejé el ejército 6 meses después. Ya no podía liderar hombres cuando no había podido proteger a la única persona que importaba. No fue tu culpa. Lo sé aquí. Señaló su cabeza. Pero aquí... Tocó su pecho. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra ruta, si hubiéramos salido 5 minutos antes o después. Se quedaron en silencio.
sus manos entrelazadas entre ellos. El peso compartido del dolor era extrañamente reconfortante. «Por eso tomaste este trabajo», Sofía habló en voz baja, «para estar solo». Sí, era una verdad a medias, pero lo mejor que podía ofrecerle por ahora. «¿Y ahora?», Mateo la miró. Incluso sin maquillaje, con ojeras que apenas comenzaban a desvanecerse, ella era hermosa. Pero era más que eso. Era su risa cuando él contaba historias absurdas del ejército. Era cómo mordía su labio inferior cuando revisaba reportes financieros a las 2 de la mañana. Era la forma en que confiaba en él. «Ahora ya no quiero estar solo». Los ojos de Sofía se abrieron. El aire entre ellos cambió, cargándose de algo peligroso y tentador. Entonces su laptop emitió un pitido. Mateo se alejó, rompiendo el momento. Alerta de movimiento en el pasillo. Se puso de pie de inmediato, revisando las cámaras de seguridad que había hackeado. Un hombre con gorra y sudadera caminaba por el piso 12, moviéndose demasiado lento para ser un residente. «Quédate aquí». Mateo salió del apartamento sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío cuando llegó, pero encontró algo pegado a la puerta del vecino. Un volante de un restaurante. Normal, excepto que todos los demás departamentos del piso también tenían uno. Todos excepto el de Sofía. El mensaje era claro. «Sabemos dónde vives, pero todavía no queremos que sepas que sabemos». Regresó al apartamento con el volante en la mano. «¿Qué es eso?» «Publicidad. Pero tu puerta era la única sin uno». Sofía palideció. «Están jugando conmigo. Están probando qué tan cerca pueden llegar». Mateo dejó el volante y tomó su teléfono. Envió un mensaje rápido a un contacto del ejército. «Necesito rastreo de cámaras de seguridad del edificio. Últimas 2 horas. ¿Tienes contactos que pueden hacer eso?» «Tengo contactos que pueden hacer muchas cosas». Era otro pedazo de verdad que no podía explicar completamente todavía. Los días siguientes establecieron un patrón. Mateo la acompañaba al estacionamiento cada noche a las 11. Revisaba su auto, el perímetro, entonces la seguía a casa. Cenaban lo que hubiera en su refrigerador, casi siempre comida para llevar que ella ordenaba. Hablaban hasta tarde, compartiendo pedazos de sus vidas pasadas. Él aprendió que odiaba el cilantro, pero era demasiado educada para pedirlo sin él en restaurantes, que había estudiado ingeniería de sistemas antes de descubrir que los negocios eran su verdadera pasión, que leía novelas románticas en secreto porque le gustaba creer en finales felices. Ella aprendió que él cocinaba sorprendentemente bien, que había leído más filosofía que cualquier persona que conociera, que se sentía culpable por sonreír porque Lucía ya no podía. En las oficinas de Tecnova los cambios en Sofía eran evidentes. Las ojeras desaparecieron. Su enfoque regresó. En una junta directiva el viernes presentó una estrategia de expansión tan brillante que 3 inversionistas firmaron contratos ese mismo día. Diana Soto observaba desde su lugar en la mesa, sus uñas tamborileando contra el cuaderno de notas. Después de la junta, Diana caminó hacia la ventana de su oficina. Desde el piso 15, podía ver el estacionamiento subterráneo. Llevaba 2 semanas observando. Cada noche a las 11, Sofía salía con el guardia de seguridad del turno nocturno. Mateo Contreras, según su placa. Demasiado atento, demasiado protector, demasiado interesado para ser solo un empleado de seguridad. Diana sacó su teléfono privado y marcó un número que no estaba registrado bajo ningún nombre. «Tenemos un problema». La CEO, la voz del otro lado era áspera, impaciente. «Se está recuperando demasiado rápido y tiene ayuda. Un guardia de seguridad que parece más interesado de lo que debería». «¿Quieres que nos ocupemos de él también?» «No todavía. Eso levantaría demasiadas preguntas. Pero necesitamos acelerar el calendario». Diana observó las luces del estacionamiento parpadeando en la oscuridad. 3 meses de presión psicológica no funcionaron. Es hora de hacerlo personal. Es hora de que sepa que nadie puede protegerla. «¿Qué tienes en mente?» Diana sonrió, fría y calculadora. «La junta directiva se reúne en 2 semanas. Para entonces, quiero que cada miembro dude de su estabilidad mental. Quiero que la vean como una carga, no como una líder. ¿Y el guardia? Él será la evidencia de su juicio comprometido. Una CEO desesperada involucrada románticamente con empleados de bajo nivel. Perfecto para sembrar dudas». Colgó y guardó el teléfono. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer de 45 años que había dedicado 12 años a esta compañía.
solo para ser pasada por alto en favor de alguien 12 años menor. No otra vez. Esta vez Sofía Durán caería y Diana finalmente obtendría lo que merecía. 10 de 10. Sé que te sientes segura con tu guardián. ¡Qué tierno! La voz distorsionada electrónicamente salía del teléfono de Sofía. Mateo lo tenía en altavoz, grabando cada palabra. Anoche hablaron sobre tu mamá y el té de manzanilla, sobre cómo ella se sentaba contigo en la cocina. ¡Qué recuerdo tan dulce! Sofía se puso pálida. Esa conversación había sido hace 2 noches, a las 3 de la madrugada, dentro de su apartamento con las ventanas cerradas. Pero aquí está la cosa, Sofía. No importa quién esté contigo, yo siempre estoy más cerca. El mensaje terminó. Mateo detuvo la grabación y apretó la mandíbula. Tiene el apartamento intervenido. Micrófonos, probablemente cámaras. Pero revisaste todo. Revisé lo obvio. Este tipo es profesional. Llamó a un número en su teléfono. Alguien contestó al segundo timbre. Torres, necesito un barrido electrónico completo. Nivel militar. Sí. Ahora, te debo una. Colgó y miró a Sofía. Un contacto del ejército. Estará aquí en 2 horas con equipo de detección. ¿Cuántos contactos militares tienes exactamente? Los suficientes. Había algo en su tono que sugería que no era un simple guardia de seguridad, pero Sofía estaba demasiado alterada para presionar. ¿Cómo sabe sobre nuestras conversaciones? ¿Qué más ha escuchado? Todo. La respuesta no dicha colgaba entre ellos. Cada risa compartida, cada historia personal, cada momento vulnerable. Lo encontraremos. Mateo tocó su hombro brevemente. Y cuando lo hagamos, se arrepentirá de haberse metido contigo. 3 horas después, el contacto de Mateo había encontrado 4 micrófonos ocultos en el apartamento. Uno en la sala, uno en la cocina, uno en su oficina en casa y uno en su habitación. No había cámaras al menos. Tecnología militar. Torres, un hombre compacto con cicatrices de quemaduras en el cuello, señaló los dispositivos desmantelados. No es equipo que puedas comprar en Internet. Quien hizo esto tiene conexiones serias. Después de que Torres se fuera, Sofía se sentó en su sofá abrazándose a sí misma. Me escuchó dormir, me escuchó llorar, me escuchó hablarte sobre mis padres. Intentaba quebrarte, hacerte sentir que no había lugar seguro. Lo logró. Mateo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Pero no te quebró. Todavía estás de pie. Todavía estás peleando. Eso lo está volviendo loco. Al día siguiente, la junta directiva se reunió para la revisión trimestral. Sofía presentó números sólidos. Crecimiento del 15%. 3 nuevos contratos importantes. Proyecciones excelentes para el próximo cuarto. Debería haber sido un triunfo. Impresionante, como siempre. Diana aplaudió suavemente. Aunque debo admitir que me preocupa un poco. Sofía la miró con cautela. Preocupación. Tu estado últimamente. Has parecido distraída, estresada. Los números hablan por sí mismos, Diana. Oh, los números son perfectos. Es tu juicio lo que me preocupa. Diana se reclinó en su silla, su sonrisa afilada como vidrio. Varios empleados han notado que sales cada noche con el mismo guardia de seguridad. Mateo Contreras, creo. ¿Es apropiado que la CEO desarrolle relaciones tan cercanas con personal de nivel básico? El silencio en la sala era ensordecedor. El señor Contreras me ha estado asistiendo con un asunto de seguridad personal. Un asunto que no has reportado a la Junta. El director financiero, un aliado de Diana, se inclinó hacia adelante. Si hay amenazas contra nuestra CEO, deberíamos saberlo. Es un asunto privado. Nada es privado cuando involucra la seguridad de nuestra líder ejecutiva. Diana abrió una carpeta, especialmente cuando esa líder ha estado llegando tarde a juntas, cancelando citas y, según varios reportes, parece exhausta constantemente. Eso no es. También está el asunto de la fusión propuesta hace 6 meses. Una oportunidad de $2.000 millones que rechazaste sin consulta completa del Consejo. Sofía apretó los puños bajo la mesa. Esa compañía tenía prácticas éticas cuestionables. No iba a comprometer nuestra reputación por dinero. ¡Qué noble! Diana cerró la carpeta. Pero algunos dirían que fue un juicio apresurado, basado en emociones en lugar de lógica de negocios. Algunos dirían. Sofía se puso de pie. «Oh, solo tú, Diana. Solo me preocupo por el bienestar de esta compañía. Y por ti, por supuesto». La reunión terminó en tensión incómoda.
Sofía salió con la cabeza en alto, pero sentía las miradas siguiéndola. Diana había plantado las semillas de duda perfectamente. Esa noche, Sofía no podía dormir. A la 1 de la madrugada, abrió su laptop y comenzó a revisar archivos viejos. La propuesta de fusión rechazada estaba enterrada en documentos de hace 6 meses. Quantum Industries, oferta de adquisición por 2.000 millones. Leyó cada página, cada cláusula. Entonces vio algo que no había notado antes. Una subsidiaria listada en letra pequeña. El nombre le sonaba familiar. Buscó en archivos corporativos públicos. Quantum Industries tenía estructuras de propiedad complejas, capas sobre capas de compañías holding. Pero un nombre apareció en documentos antiguos. Inversiones Soto, el apellido de Diana. No puede ser coincidencia. No lo es. Sofía giró. Mateo estaba en la puerta de su oficina en casa, observándola. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente para ver lo que encontraste. Se acercó, señalando la pantalla. Yo también he estado investigando. Diana tiene vínculos financieros con Quantum Industries a través de la firma de inversión de su esposo. ¿Cómo sabes eso? Contactos. Sacó su propia laptop y la colocó junto a la de ella. Mira esto. Inversiones Soto habría recibido una comisión de 200 millones si la fusión se hubiera completado. Sofía sintió que todo encajaba. Ella estaba detrás del dinero. Yo fui lo único que se interpuso. Y 6 meses después, alguien comienza a acosarte sistemáticamente. Se miraron, la realización golpeándolos simultáneamente. Diana está intentando sacarme. No solo sacarte, destruirte, hacerte parecer inestable, cuestionable, no apta para liderar. Entonces la Junta te reemplaza, probablemente con ella, y revive la fusión. Sofía se recostó en su silla, el peso de la conspiración aplastándola. Necesitamos pruebas, vínculos directos entre ella y quien me está acosando. Ya estoy en ello. Mateo tecleó rápidamente, accediendo a sistemas que definitivamente no debería poder acceder. ¿Qué estás haciendo? Revisando los registros de seguridad del edificio. Alguien con acceso administrativo ha estado borrando grabaciones de cámaras cerca de tu oficina y el estacionamiento. Sus dedos volaron sobre el teclado. Solo 3 personas tienen ese nivel de acceso. Diana, el jefe de TI, y Roberto Salazar, el director de seguridad corporativa. ¿Roberto? Él fue contratado por Diana hace años. Exactamente. Y adivina qué, es ex policía, forzado a renunciar por quejas de uso excesivo de la fuerza. Diana contrató a alguien con historial violento para seguridad. Diana contrató a alguien que haría lo que ella pidiera sin hacer preguntas. Trabajaron lado a lado durante horas, rastreando conexiones, construyendo un caso. Era pasada la medianoche cuando Sofía bostezó frotándose los ojos. Deberíamos descansar, empezar fresco mañana. Tú descansa, yo seguiré un poco más. Mateo, tú también necesitas dormir. Dormiré cuando estés segura. Ella extendió la mano para cerrar su laptop, y sus dedos tocaron los de él sobre el teclado. Ambos se congelaron. La electricidad entre ellos era innegable. Mateo miró sus manos entrelazadas, luego sus ojos. Sofía vio algo en su expresión que le quitó el aliento. No era solo protección, era deseo, anhelo, necesidad. Él se alejó primero, aclarando su garganta. «Es tarde». «Sí», pero ninguno se movió. El aire estaba cargado de cosas no dichas, de líneas que estaban peligrosamente cerca de cruzar. Sofía se puso de pie abruptamente. «Buenas noches, Mateo». «Buenas noches». Ella caminó a su habitación, su corazón latiendo demasiado rápido. Esto se había convertido en algo más que protección, algo más complicado, algo que podría destruirlos a ambos si no tenían cuidado. En la sala, Mateo se recostó contra el sofá, maldiciendo en voz baja. Se había prometido mantener distancia profesional, pero cada día con ella, cada conversación, cada sonrisa, hacía esa promesa más difícil de mantener. Su teléfono vibró. Otro mensaje de texto de número desconocido. Tan cerca y tan lejos. ¿Cuánto tiempo antes de que cruces la línea, Mateo? ¿Cuánto tiempo antes de que ella descubra quién eres realmente? Borró el mensaje, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. El acosador sabía su nombre. Sabía que había algo entre ellos. Y sabía que Mateo estaba escondiendo secretos. El juego se estaba volviendo más peligroso. 10 de 10. Encontré algo. Mateo irrumpió en la oficina en casa de Sofía con su laptop abierta. Eran las 10 de la noche,
y ella todavía estaba trabajando después de un día brutal, esquivando miradas sospechosas en la oficina. Torres rastreó las estructuras de propiedad de Quantum Industries. Mira esto. Colocó la computadora frente a ella. Docenas de documentos financieros llenaban la pantalla, con líneas rojas conectando nombres y números. Quantum tiene 6 capas de compañías holding, pero al final de la cadena, Inversiones Soto. Sofía sintió su estómago hundirse. El fondo de cobertura del esposo de Diana. No solo eso, si la fusión se hubiera completado, Inversiones Soto habría recibido una tarifa de consultoría de $300 millones. 300 millones. Sofía se recostó, mareada. Diana había estado dispuesta a destruirla por $300 millones. Hay más. Mateo cambió de pantalla. Revisé las finanzas personales de Diana usando algunos recursos no del todo legales. No quiero saber. Probablemente no. Pero necesitas saber esto. Diana tiene deudas masivas, inversiones fallidas, 2 hipotecas, préstamos de margen que están bajo el agua. Está financieramente desesperada. Desesperada suficiente para contratarme un acosador. Desesperada suficiente para hacer cualquier cosa. Sofía se puso de pie y caminó hacia su caja fuerte personal. Ingresó el código y sacó una memoria USB. Archivos corporativos que respaldé cuando me convertí en CEO hace 5 años. Acceso a todo. Insertó la USB en su laptop y comenzó a buscar. Horas pasaron mientras revisaban documentos, cruzaban referencias, construían conexiones. A medianoche, Sofía encontró algo. Mateo, mira esto. Era una serie de emails entre Diana y el director financiero de hace 7 meses, justo antes de la propuesta de fusión. Diana está presionando duro para la fusión. Le dice al CFO que todos ganaremos si la fusión se completa. Sigue leyendo. Sofía hizo clic en el siguiente email. El CFO pregunta sobre conflictos de interés. Diana responde que su esposo solo es un accionista menor en Quantum. Sus manos temblaron. Eso es una mentira directa. Es fraude corporativo. Si la Junta descubre esto, Diana va a prisión. Se miraron, entendiendo la gravedad de lo que habían descubierto. Por eso está escalando. Mateo cerró su laptop. No es solo sobre la fusión ahora, es sobre encubrir el fraude. Si tú caes, si te reemplazan, ella puede enterrar la evidencia. Pero yo tengo las pruebas, que ella no sabe que tienes. Todavía. Sofía guardó la memoria USB de nuevo en la caja fuerte, su mente acelerada. Necesitamos conectarla directamente con el acoso, probar que ella lo ordenó. Ya estoy en eso. Mateo reabrió su laptop. El sistema de seguridad del edificio. Alguien ha estado borrando grabaciones sistemáticamente. Footage de las cámaras cerca de tu auto, tu oficina, las entradas. Sus dedos volaron sobre el teclado, accediendo a logs del sistema que definitivamente no debería poder ver. Solo 3 personas tienen permisos administrativos para borrar archivos. Diana, el jefe de TI Marcos Fuentes y Roberto Salazar, el director de seguridad, ex detective de policía, forzado a renunciar hace 9 años después de 5 quejas de uso excesivo de fuerza y 2 demandas por brutalidad. Mateo trajo el expediente personal de Roberto. Diana lo contrató hace 8 años, justo después de que lo echaran de la policía. Le dio un salario generoso. Lo protegió cuando otros miembros del personal se quejaron de su comportamiento agresivo. Ella lo contrató específicamente porque era controlable y porque haría trabajo sucio sin hacer preguntas. Sofía sintió escalofríos. Roberto tenía acceso a todo. Llaves maestras del edificio, códigos de seguridad, información personal de empleados. Él es quien ha estado entrando a mi apartamento y borrando evidencia de las cámaras y probablemente instalando los micrófonos. Entonces, ¿cómo probamos que Diana le ordenó hacerlo? Mateo se frotó la cara, agotado. Necesitamos atraparlos comunicándose. Registros telefónicos, emails, pagos. Todo lo cual ellos habrán encriptado u ocultado. Probablemente. Era casi las 2 de la madrugada. Sofía bostezó, sus ojos ardiendo de mirar pantallas durante horas. Necesitamos un plan, algo que los fuerce a moverse a cometer un error. Lo haremos. Pero no esta noche. Mateo cerró ambas laptops con firmeza. Estás exhausta. Yo estoy exhausta. No tomaremos buenas decisiones así. Sofía asintió, demasiado cansada para discutir. Se recostó contra el sofá, cerrando los ojos solo por un momento. Cuando los abrió, su cabeza estaba en el hombro de Mateo.
Su brazo estaba alrededor de ella, sosteniéndola suavemente. El corazón de él latía firme bajo su oído. «Perdón, me quedé dormida. No te disculpes». No se movió para alejarse. Ella tampoco. «Mateo». «Sí, gracias. Por todo esto. Por no dejarme sola en esta pesadilla». Su brazo se apretó alrededor de ella. «No hay otro lugar donde preferiría estar». El peso de esas palabras colgaba entre ellos. Sofía levantó la cabeza para mirarlo, y el error fue inmediato. Sus caras estaban a centímetros de distancia. Podía ver las motas doradas en sus ojos cafés, la cicatriz pequeña en su ceja izquierda, el modo en que sus labios se separaron ligeramente. «Deberías irte a dormir». Su voz era ronca. «A tu cama». «Sí». Pero no se movió. Ninguno de los dos lo hizo. Finalmente, Mateo se puso de pie, extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, y él la guió suavemente hacia su habitación. «Buenas noches, Sofía». Ella lo miró parada en el umbral de su puerta, algo derrumbándose dentro de ella. El miedo constante de las últimas semanas, la traición de Diana, el agotamiento de mantener la fachada perfecta de Sio, todo se rompió. «No quiero estar sola esta noche». Mateo se congeló. «Sofía, no así», se sonrojó. «Solo no quiero estar sola, no en el sofá. Aquí». Señaló su cama, su voz temblando. «Solo quédate cerca, por favor». Él debería decir que no, debería mantener distancia profesional, proteger los límites, pero la vulnerabilidad en sus ojos destruyó toda su resolución. «Está bien». Se recostaron en la cama, ambos completamente vestidos sobre las cobijas. Al principio mantuvieron distancia, un espacio cuidadoso entre ellos. Pero gradualmente, inconscientemente, la gravedad los atrajo. Sofía giró hacia él. Mateo extendió su brazo y ella se acurrucó contra su pecho, su cabeza bajo su barbilla. Su brazo la envolvió, sosteniéndola con fuerza. «¿Mateo? ¿Alguna vez desaparece? ¿El dolor de perder a alguien?» Él pensó en Lucía, en las mañanas que todavía despertaba buscándola antes de recordar que ya no estaba. «No desaparece, pero se transforma. Se vuelve parte de ti en lugar de algo que te está comiendo vivo». Y el miedo de volver a perder a alguien. Su brazo se apretó alrededor de ella. Ese nunca desaparece, pero la alternativa es nunca dejar que nadie se acerque. Y eso no es vivir, es solo existir. Sofía presionó su mano contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «No quiero solo existir más». «Yo tampoco». Se quedaron dormidos así, entrelazados, dos personas rotas encontrando consuelo en los pedazos rotos del otro. Cuando la luz de la mañana se filtró por las cortinas, Sofía despertó lentamente. Estaba más caliente de lo usual y había un peso agradable sobre su cintura. Abrió los ojos y se dio cuenta de que en algún punto de la noche se habían movido. Ahora estaba de espaldas y Mateo estaba medio sobre ella, su brazo atravesando su estómago, su cara enterrada en su cuello. Se quedó completamente quieta, consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, del modo en que su respiración le hacía cosquillas en la piel, de cómo su barba incipiente raspaba ligeramente su hombro. Esto era peligroso. Esto era cruzar líneas que no debían cruzarse. Pero se sentía más segura de lo que se había sentido en meses. Años, tal vez. Mateo se movió, despertando. Sus ojos se abrieron y se dio cuenta inmediatamente de su posición. Se apartó como si ella quemara. «Perdón, yo no...» «Está bien». Se sentaron en lados opuestos de la cama, el espacio entre ellos ahora sintiéndose como un abismo. «Sofía, anoche, no te arrepientas». Lo miró directamente. «No me arrepiento de que te quedaras. No me arrepiento de sentirme segura por primera vez en meses. Y no voy a pretender que no hay algo pasando entre nosotros. Soy un guardia de seguridad. Tú eres la CEO. Esto no puede... ¿No puede qué? ¿Ser real? Es demasiado tarde para eso». Mateo se pasó las manos por el pelo, frustrado. «Hay cosas que no sabes sobre mí, razones por las que esto es complicado. Entonces dímelas». «No puedo». «Todavía no». El silencio se extendió entre ellos, pesado con secretos no dichos. Finalmente, Sofía se puso de pie. «Tengo que prepararme para el trabajo. Otra junta del comité ejecutivo hoy». «Sofía». «Está bien, Mateo. Cuando estés listo para confiar en mí, estaré aquí. Hasta entonces, sigamos con el plan. Encontremos evidencia contra Diana». Salió de la habitación dejándolo solo con el peso de sus mentiras por omisión.
Mateo miró su teléfono. Tenía un mensaje de su contacto de inteligencia, el mismo que le había advertido sobre Sofía hace 6 meses. Debes decirle la verdad pronto, antes de que lo descubra por sí misma, antes de que sea demasiado tarde. Borró el mensaje sabiendo que era un consejo que debería seguir, pero que probablemente no seguiría. Porque si le decía a Sofía que no era solo un guardia, que había tomado este trabajo específicamente para protegerla, que había estado investigándola durante meses antes de que se conocieran, ella sentiría que todo había sido una mentira. Y él no podría soportar ver esa traición en sus ojos. 10 de 10. Voy a confrontarla. Sofía estaba parada en su sala, vestida para el trabajo, determinación ardiendo en sus ojos. Habían pasado 2 días desde la mañana incómoda en su cama, y ambos habían evitado cuidadosamente mencionar lo que había pasado. No. Mateo levantó la vista de su laptop. Es demasiado pronto. Tenemos evidencia de fraude corporativo, conexiones financieras con Quantum Industries. Es suficiente. Es circunstancial. Diana dirá que su esposo invierte en muchas cosas. Negará conocimiento directo. Entonces presionaré hasta que cometa un error. Mateo cerró la laptop bruscamente. Ella enterrará la evidencia, sobornará testigos y te destruirá antes de que puedas parpadear. Necesitamos una conexión directa entre ella y Roberto. Necesitamos prueba de conspiración. No necesito que me digas cómo manejar mi propia junta directiva. La frialdad en su voz lo detuvo. Sofía, ¿sabes qué? Estoy cansada de esto. De que me digas qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Eres un guardia de seguridad, no mi estratega corporativo. Intento protegerte. Soy la CEO de una compañía de $500 millones. He estado manejando política corporativa desde antes de que tú. Se detuvo, pero el daño estaba hecho. Mateo se puso de pie lentamente, algo peligroso cruzando su expresión. Desde antes de que yo fuera solo un guardia de seguridad, desde antes de que fuera lo suficientemente bueno para darte consejos. No dije eso. No tenías que hacerlo. Se miraron, años de diferencias de clase y poder colgando entre ellos como un abismo. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. No soy solo un guardia de seguridad. Su voz era fría, cortante. Fui capitán en operaciones especiales del ejército mexicano durante 8 años. Después de eso, me especialicé en protección ejecutiva de alto nivel. Protegí a diplomáticos, CEOs, políticos, gente que valía la pena proteger. Sofía parpadeó confundida. ¿Qué? Hace 6 meses, un contacto de inteligencia militar me advirtió que alguien estaba vigilando a la CEO de Tecnova, rastreando sus movimientos, investigando sus rutinas, preparándose para algo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tomé el trabajo de guardia nocturno específicamente para investigar. Para protegerte. Llevo 6 meses vigilándote, Sofía. 6 meses antes de que siquiera supieras mi nombre. El mundo se inclinó bajo sus pies. ¿Qué? Cada conversación, cada sonrisa, cada momento. Yo sabía quién eras. Sabía que estabas en peligro. Estaba haciendo mi trabajo. No, la palabra salió como un gemido. ¿Todo esto, Sam, fue una misión? Al principio sí. Al principio. Sofía se alejó de él, risa amarga escapando de sus labios. Por supuesto que fue una mentira. ¿Cómo pude ser tan estúpida? No fue una mentira. ¿Me investigaste durante meses antes de conocerme? ¿Tomaste un trabajo falso para acercarte a mí? Todo mientras yo pensaba que finalmente alguien me veía como persona, no como la CEO. Su voz se quebró. Pensé que eras diferente. Pensé que tal vez, solo tal vez, alguien me quería por mí misma. Pero eras igual que todos los demás. Solo otra persona pagada para estar en mi vida. No es así. ¿Quién te pagó? ¿Tu contacto misterioso de inteligencia? ¿O esto también fue trabajo de Diana, enviándote para ganar mi confianza? Nadie me pagó. Vine porque era lo correcto. Viniste porque era un trabajo, una misión. Probablemente tienes un archivo sobre mí. Mis rutinas, mis debilidades, mis miedos. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. ¿Qué más estaba en ese archivo, Mateo? Que mi mamá murió cuando tenía 28, que no tengo familia, que sería fácil de manipular porque estoy tan desesperadamente sola. Basta. Él trató de acercarse, pero ella levantó una mano. No me toques. No con esas manos que me sostuvieron mientras yo lloraba y te contaba mis secretos. Secretos que probablemente ya sabías. Mis sentimientos por ti son reales. ¿Tus sentimientos? ¿Qué sentimientos?
los que desarrollaste durante tu misión encubierta. Qué conveniente que te enamoraras de tu objetivo. No eres un objetivo. Entonces, ¿qué soy? ¿Tu proyecto? ¿Tu deber? Gritó las palabras, su control finalmente rompiéndose completamente. Pensé que anoche significó algo. Pensé que dormir en tus brazos, sentirme segura por primera vez en meses, significó que finalmente había encontrado a alguien que me importaba. Pero solo estabas haciendo tu trabajo, ¿verdad? Protegiendo a la CEO inestable que se derrumbó en el estacionamiento. Sofía, por favor, vete. La amenaza es real. Todavía estás en peligro. Entonces supongo que volveré a tener miedo y estar sola. Al menos eso es honesto. Al menos eso no es una mentira. Caminó hacia la puerta y la abrió. Dame tu tarjeta de acceso al edificio. No puedo dejarte desprotegida. No eres mi protector. Eres un empleado que acabo de despedir. Tarjeta. Ahora. Mateo sacó la tarjeta de su bolsillo lentamente. La colocó en su mano extendida, sus dedos rozándose brevemente. Cometí errores. Debí haberte dicho la verdad antes. Pero lo que siento por ti no es mentira. Sal de mi apartamento. Sal de mi vida. Su voz era quebrada pero firme. Y Mateo, no regreses. No me llames, no me sigas, se acabó. Él caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Seguiré investigando, seguiré buscando evidencia contra Diana. Y cuando encuentre algo, no me interesa. Manéjalo con recursos humanos. Cerró la puerta en su cara. El sonido del cerrojo deslizándose fue como un disparo en el silencio. Sofía se deslizó contra la puerta, llevando sus rodillas a su pecho. Los sollozos llegaron en olas, sacudiendo todo su cuerpo. No era solo por Mateo, era por todo. Sus padres muertos, su soledad, el acoso constante, la traición de Diana, y ahora esto. La única persona que la había hecho sentir segura había sido una mentira desde el principio. Pasaron horas. La luz cambió de mañana a tarde. Sofía se quedó en el piso, llorando hasta que no quedaron más lágrimas. Finalmente, se arrastró a la cama. Eran apenas las 4 de la tarde, pero estaba exhausta hasta los huesos. Se acostó donde Mateo había dormido 2 noches antes, su olor todavía débilmente presente en la almohada. Cerró los ojos e intentó dormir. Cada ruido la sobresaltaba. El elevador en el pasillo, pasos arriba, el aire acondicionado encendiéndose. Su corazón latía acelerado con cada sonido, el miedo regresando en oleadas. Revisó su teléfono. Nada de Mateo. Bien, era lo que quería, ¿verdad? Se levantó y revisó las cerraduras. 3 veces como antes. Encendió todas las luces del apartamento. Revisó las ventanas, las cortinas. Se sentó en su cama, abrazando una almohada, dándose cuenta de la horrible verdad. No solo extrañaba a Mateo, lo necesitaba, y eso la aterrorizaba más que cualquier acosador. Porque si lo necesitaba, si dependía de él entonces cuando se fuera, y eventualmente todos se iban, estaría más rota que antes. Mejor terminar ahora, mejor estar sola que arriesgar ese dolor. Pero Dios dolía de todos modos. En el estacionamiento de abajo, Mateo estaba sentado en su auto, mirando las ventanas del piso 12. Todas las luces estaban encendidas. Sofía tenía miedo de nuevo. Su teléfono mostró un mensaje del sistema de seguridad. Alguien había intentado acceder al panel de control del edificio hace 20 minutos usando credenciales administrativas. Roberto estaba moviéndose. Mateo llamó a Torres. Necesito vigilancia completa en el edificio de Polanco. Cambios de turno cada 6 horas. No me importa si no quiero hablar conmigo. Manténla segura. Pagaré triple tarifa. Colgó y se recostó en el asiento, sus ojos nunca dejando las ventanas iluminadas arriba. Ella lo había echado. Le había roto el corazón con la verdad que debió haber revelado semanas atrás, pero no importaba si ella lo quería allí o no, no importaba si lo odiaba, él la protegería de todos modos, porque sus sentimientos eran reales, terriblemente, dolorosamente reales, y ahora que la había perdido, finalmente entendió lo que había encontrado. No solo una misión, no solo una persona que proteger, sino la única mujer que lo había hecho querer vivir de nuevo. Su teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Problemas en el paraíso. Qué pena. Ahora ella está realmente sola. Finalmente puedo terminar lo que empecé. Mateo apretó el teléfono, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Quienquiera que estuviera detrás de esto, acababa de cometer su mayor error. Pensar que Mateo se rendiría solo,
porque Sofía lo había echado. Marcó otro número. Necesito rastrear este número. Y necesito acceso completo a los archivos de personal de Roberto Salazar. Todo. Registros bancarios, llamadas telefónicas, emails. Sí, sé que es ilegal. Hazlo de todos modos. La guerra acababa de volverse personal. 10 de 10. Convoco esta reunión de emergencia de la Junta Directiva para presentar evidencia de fraude corporativo. Sofía estaba de pie en la sala de conferencias, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Habían pasado 3 días desde que echó a Mateo, 3 días de no dormir, de saltar ante cada ruido, de revisar las cerraduras obsesivamente, pero había tomado una decisión. Haría esto sola. Sofía, esto es altamente irregular, comenzó el director financiero. Es irregular que una vicepresidenta ejecutiva tenga vínculos financieros ocultos con una compañía que intentó adquirirnos. Abrió su laptop, lista para proyectar la evidencia. ¿De qué demonios estás hablando? Diana entró a la sala, su expresión perfectamente compuesta. Disculpen mi tardanza. El tráfico estaba imposible. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Estoy hablando de Inversiones Soto, de tu esposo, de los $300 millones que habrían recibido si la fusión con Quantum Industries se hubiera completado. Murmullos recorrieron la sala. Los 7 miembros de la junta se miraron entre sí confundidos. Diana rió suavemente. «Oh, Sofía, me temía que llegaríamos a esto». Colocó su carpeta en la mesa. «Señores, lamento profundamente tener que presentar esto. He estado esperando que nuestra CEO buscara ayuda profesional, pero claramente la situación ha empeorado». «¿Qué situación?» Sofía sintió hielo en sus venas. «Tu colapso mental, tu juicio comprometido, tu comportamiento errático que ha estado afectando esta compañía durante meses». Diana abrió la carpeta. «Tengo aquí registros financieros que muestran transferencias no autorizadas de cuentas corporativas a una cuenta personal a nombre de Sofía Durán. $2 millones durante los últimos 4 meses. Eso es una mentira. También tengo emails». Diana pasó hojas impresas alrededor de la mesa. Comunicaciones donde Sofía discute dar acceso de seguridad confidencial a personal no autorizado, específicamente a un guardia de seguridad con quien ha estado involucrada románticamente. El mundo se inclinó. Esos emails son falsos. ¿Son falsos los reportes de 10 empleados diferentes sobre tu comportamiento inestable? ¿Las cancelaciones de última hora? ¿Las ausencias inexplicables? Diana miró directamente a Sofía, y en sus ojos había triunfo frío. ¿Es falso que le diste acceso de edificio y códigos de seguridad a Mateo Contreras, un guardia nocturno con quien pasas cada noche en tu apartamento? Silencio absoluto en la sala. Él estaba ayudándome con una amenaza de seguridad. Una amenaza que nunca reportaste oficialmente a esta junta. Una amenaza que, francamente, varios de nosotros cuestionamos si existe fuera de tu imaginación. Diana está mintiendo. Ella es quien... ¿Quién qué, Sofía? ¿Quién está preocupada por el bienestar de esta compañía? ¿Quién ha estado aquí desde el principio, 12 años construyendo Tecnova, solo para ver a alguien desmoronarse bajo la presión? Diana se volvió hacia la junta. Propongo una licencia administrativa inmediata para la señorita Durán, pendiente de una investigación completa de estas irregularidades financieras y su juicio comprometido. Por el bien de la compañía, secundo la moción. El CFO levantó la mano inmediatamente. Esperen. Sofía miró alrededor de la mesa, viendo caras que se apartaban, ojos que no se encontraban con los suyos. Ella está manipulándolos. Tiene conexiones con Quantum. Todos los votos a favor de licencia administrativa inmediata, levanten la mano. 7 manos se levantaron. Solo 2 permanecieron abajo. Diana sonrió. Lo siento, Sofía, esto es por tu propio bien. 2 horas después, Sofía caminaba fuera del edificio Tecnova con una caja de cartón conteniendo los artículos personales de su oficina. Seguridad, no Roberto. Gracias a Dios. La había escoltado mientras empacaba. Cada empleado en cada piso la había visto pasar, humillada públicamente. Su teléfono había explotado con mensajes. Reporteros, competidores, inversores preocupados. Ignoró todos. Condujo a casa en piloto automático, estacionándose en el garaje subterráneo que ahora solo le recordaba a Mateo. Subió a su apartamento y cerró la puerta. Silencio. Se sentó en el sofá donde habían trabajado juntos.
donde él había dormido tantas noches, y finalmente permitió que la realidad la golpeara. Había perdido todo, su compañía, su reputación, su credibilidad, y todo porque había confiado en las personas equivocadas. No llamó a Mateo. El orgullo y el dolor eran demasiado grandes. Él probablemente ni siquiera contestaría después de cómo lo había tratado. Estaba completamente sola. Las horas pasaron. La luz se desvaneció. Sofía se quedó sentada en la oscuridad, demasiado agotada emocionalmente para siquiera encender las luces. Entonces escuchó la cerradura. Se congeló. Nadie tenía llaves excepto... La puerta se abrió. Roberto Salazar entró cerrando la puerta detrás de él con calma deliberada. «Hola, Sofía. Espero que no te importe la visita». Ella saltó del sofá, su corazón en la garganta. «¿Cómo entraste?» «Soy el director de seguridad. Tengo acceso maestro a cada edificio donde Tecnova tiene presencia corporativa, incluyendo las residencias de ejecutivos». Bloqueó la puerta metiéndose la llave en el bolsillo. «Desafortunadamente, ya no eres ejecutiva, así que esto ya no está protegido por protocolo corporativo. Sal de mi apartamento». Sofía retrocedió, buscando su teléfono. Estaba en la cocina, demasiado lejos. ¿O qué? ¿Llamarás a seguridad? Yo soy seguridad. Roberto caminó hacia ella lentamente, bloqueando el camino a la puerta. ¿Llamarás a tu novio el guardia? Oh, espera, lo echaste. Qué conveniente. La policía tardará 20 minutos en llegar, y para entonces habremos tenido nuestra pequeña conversación. Se acercó más. Sofía podía ver la cicatriz en su cuello, el modo en que sus manos se cerraban y abrían, como si quisiera usarlas. Diana quería que tuvieras suficiente miedo para renunciar. 3 meses de notitas lindas, de llamadas telefónicas, de hacerte sentir observada, pero eres terca. Trabajas para ella. Trabajo para quien me pague. Y Diana paga muy bien. Sofía intentó moverse hacia la cocina. Él bloqueó el camino. Así que ahora tenemos un problema. La Junta te dio licencia administrativa. No te despidió. Todavía podrías pelear esto. Contratar abogados, hacer ruido, investigar. Se paró directamente frente a ella, tan cerca que podía oler su colonia barata. Diana no quiere que pelees. Quiere que desaparezcas silenciosamente. ¿Y qué? ¿Viniste a intimidarme para que firme una renuncia? Al principio ese era el plan. Su mano se disparó, agarrando su muñeca con fuerza brutal. Pero eres demasiado terca para intimidación, así que vamos a tener una conversación diferente. Jaló, tirándola más cerca. Sofía intentó liberarse, pero su agarre era como hierro. Vas a escribir una carta de renuncia, citando estrés personal, agotamiento, lo que sea. Vas a enviarla esta noche a la Junta, y vas a desaparecer de Ciudad de México por un tiempo muy largo. ¿Y si no lo hago? Roberto sonrió y había algo oscuro y peligroso en esa sonrisa. Entonces vas a tener un accidente desafortunado, una mujer inestable, recientemente suspendida de su trabajo, sola en su apartamento, muy triste cuando se suicida con pastillas y alcohol. El terror helado inundó sus venas. Nadie te creería, ¿no? Acabas de ser públicamente suspendida por comportamiento errático. Tu guardia de seguridad novio te dejó. No tienes familia. Todos los ingredientes están ahí para un colapso mental. La empujó hacia el sofá. Sofía cayó pesadamente. Así que decide, Sofía. Carta de renuncia o arreglo permanente. Personalmente, no me importa cuál elijas. Diana me paga lo mismo de cualquier manera. Sofía miró alrededor desesperadamente. Su teléfono, la puerta, ventanas, todo demasiado lejos y él estaba entre ella y cada salida. Nadie sabía que estaba en peligro. Mateo no vendría. Ella misma se había asegurado de eso. Había empujado a la única persona que podría salvarla y ahora pagaría el precio. Roberto sacó su teléfono desbloqueándolo. Tienes 5 minutos para decidir. Después de eso, tomo la decisión por ti. Colocó el teléfono en la mesa de café, un cronómetro contando hacia atrás en la pantalla. 5, 4:59, 4:58. Sofía observó los números caer, su mente acelerada, buscando cualquier salida, cualquier opción. No encontró ninguna. 10 de 10. Mateo vio las luces de seguridad del edificio parpadear en su pantalla. Alguien acababa de usar códigos de anulación administrativos para desactivar las alarmas del piso 12. Solo 3 personas tenían esos códigos. Marcó el número de emergencia mientras arrancaba su auto. Necesito policía en Residencias Polanco.
Torre 3, piso 12, apartamento 1204. Invasión en progreso, víctima en peligro inmediato. No esperó respuesta. Corrió hacia el edificio. Dentro del apartamento el cronómetro marcaba 3:47. Decide rápido, Sofía. Mi paciencia se está agotando. Roberto estaba parado junto a la ventana, bloqueando esa salida también. Había planeado esto cuidadosamente. Cada ruta de escape cerrada, cada opción eliminada. ¿Por qué? Su voz temblaba pero la mantuvo firme. ¿Por qué hacer todo esto? Los mensajes, las fotos, aterrorizarme durante meses, porque Diana me pagó y porque fue divertido. Se encogió de hombros, casual, como si discutieran el clima. Verás, pasé 8 años siendo policía, viendo criminales salirse con la suya porque tenían dinero y abogados. Entonces me corrieron por hacer mi trabajo demasiado agresivamente. Diana me dio empleo cuando nadie más lo haría. Así que le debes lealtad. Le debo $300,000. Esa es mi parte cuando Diana se convierte en CEO y revive la fusión con Quantum. 2:31. Instalar los micrófonos fue fácil. Entré mientras trabajabas durante meses antes de que siquiera notaras que algo estaba mal. Tomé mis fotos lindas, dejé mis mensajes, te observé desmoronarte. Su sonrisa era cruel. Lo mejor fue escucharte llorar cada noche, especialmente después de que echaste a tu novio guardaespaldas. Finalmente estabas completamente sola. 1:15. Roberto, por favor. Tiempo casi agotado. Escoge. Entonces la puerta explotó. Mateo irrumpió, su hombro golpeando la madera con fuerza entrenada militarmente. La cerradura se rompió y él rodó dentro, evaluando la situación en microsegundos. Roberto agarrando a Sofía, bloqueando salidas, postura agresiva. Suéltala. La voz de Mateo era letal, tranquila, absolutamente peligrosa. Roberto rió. El novio caballero regresa, qué romántico. ¿Sofía no te dijo que te largaras? Lo hizo. No escuché. Mateo se movió hacia adelante. Roberto empujó a Sofía hacia el sofá y sacó un cuchillo de su cinturón. Deberías haberte quedado lejos, héroe. Ahora Diana tendrá que pagar por 2 accidentes. Se lanzó. Mateo esquivó, su entrenamiento militar tomando control. Agarró la muñeca de Roberto torciéndola con fuerza brutal. El cuchillo cayó. Roberto era más grande, más pesado. Golpeó con su puño libre, conectando con la mandíbula de Mateo. Retrocedió, pero no soltó. 3 meses aterrorizándola. Mateo bloqueó otro golpe, haciéndola tener miedo de dormir en su propia casa. Giró usando el impulso de Roberto contra él. Ambos cayeron contra la mesa de café, que se astilló bajo su peso. Entrando a su apartamento mientras dormía. Otro golpe, este de Mateo, conectando con las costillas de Roberto. Algo crujió, grabando sus conversaciones privadas. Roberto rodó, alcanzando el cuchillo. Sus dedos lo rozaron. Mateo pateó enviando el cuchillo deslizándose bajo el sofá. ¿Quieres saber lo gracioso? Roberto jadeó, escupiendo sangre. Diana me pagó porque tenía miedo de perderte en una auditoría de seguridad. Un ex capitán militar trabajando como guardia nocturno. Demasiadas banderas rojas. Se lanzó de nuevo, esta vez sin arma, pura fuerza bruta. Te investigó. Descubrió que tenías contactos de inteligencia. Supo que eras una amenaza antes de que tú supieras que ella era una. Los puños volaron. Mateo bloqueó, contraatacó, su entrenamiento superior mostrándose. Pero Roberto peleaba sucio. Mordiscos, rasguños, golpes a la ingle. Cada amenaza que envié fue diseñada para atraerte más cerca a Sofía, para que cruzaras líneas, para que te volvieras el punto débil que Diana podría explotar. Funcionó. Mateo lo estrelló contra la pared, pero no de la forma que planearon. Roberto sonrió con dientes ensangrentados. No, te enamoraste, comprometiste tu juicio, la dejaste vulnerable cuando ella te echó. Exactamente como Diana predijo. Algo en Mateo se rompió, golpeó más fuerte, más rápido, años de culpa y dolor canalizándose en cada puño. Tengo grabaciones. Roberto jadeó las palabras entre golpes, de cada conversación con Diana, cada orden que me dio. Las guardé como seguro en caso de que me traicionara. ¿Dónde? Roberto sacó algo de su bolsillo. No el cuchillo, un USB. Aquí, todo. Cada email, cada llamada, cada transferencia de dinero. 500 archivos de evidencia. Lanzó el USB a través de la habitación. Sofía lo atrapó, sus manos temblando.
Pensé que podría negociar con esto si las cosas se ponían feas. Supongo que las cosas se pusieron feas. Mateo lo golpeó una última vez y Roberto se derrumbó, semiconsciente. Entonces Mateo vio el brillo del metal. Roberto había alcanzado un segundo cuchillo escondido en su tobillo. Se lanzó hacia Sofía, la hoja apuntando alto. Mateo se lanzó entre ellos. El cuchillo se hundió en su costado, justo debajo de las costillas. Dolor blanco caliente explotó, pero agarró la muñeca de Roberto y torció hasta que algo chasqueó. El cuchillo cayó nuevamente. ¡Mateo! El grito de Sofía pareció venir de muy lejos. Voces en el pasillo. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Mateo cayó contra la pared, su mano presionando la herida sangrante. Roberto estaba tirado en el piso, gimiendo, su muñeca en un ángulo extraño. Los oficiales irrumpieron, armas desenfundadas. Tomó segundos. Roberto esposado, paramédicos llamados, evidencia asegurada. Sofía estaba arrodillada junto a Mateo, presionando su sudadera contra su herida. «No te mueras. Por favor, no te mueras. No puedo perderte así. No planeo morir». Su voz era débil, pero intentó sonreír. «Todavía tenemos que hablar. Hablaremos. Hablaremos de todo. Solo quédate conmigo». Los paramédicos llegaron empujándola suavemente a un lado. Cargaron a Mateo en una camilla mientras Roberto era arrastrado esposado, sangrando y derrotado. «Voy a hacer un trato», Roberto gritó hacia los oficiales. «Tengo evidencia contra Diana Soto. Quiero inmunidad. Ya no estás en posición de negociar». Un detective se acercó. «Pero habla, y lo consideraremos». En el hospital, Sofía esperó durante lo que pareció toda la vida. Oficiales tomaron su declaración. Le mostraron el USB, 500 archivos de grabaciones de audio, emails encriptados, registros de transferencias bancarias, todo directamente vinculando a Diana con la conspiración. «Ella va a prisión». El detective cerró su cuaderno. «Roberto está cooperando completamente a cambio de un trato reducido. Esto es hermético». Finalmente le permitieron ver a Mateo. Estaba en una cama de hospital conectado a cables, una venda gruesa envolviendo su torso, pero sus ojos estaban abiertos y cuando la vio sonrió. «Hola, hola». Sofía se sentó junto a su cama tomando su mano cuidadosamente. «Casi mueres». «No casi, apenas un rasguño. Te apuñalaron. He tenido peor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Viniste. Después de todo lo que dije, después de echarte, todavía viniste». «Sofía», apretó su mano. «Podías echarme 1000 veces. Podías odiarme, gritarme, nunca querer verme de nuevo, pero nunca dejaría de protegerte». «¿Por qué?» «Porque cuando te conocí solo estaba existiendo, pasando por los movimientos, esperando que cada día terminara, y entonces apareciste, rota y asustada, pero todavía de pie, todavía peleando». Su voz se quebró. «Me hiciste querer levantarme en las mañanas de nuevo. Me hiciste sentir que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad en la vida». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Sobre por qué estaba ahí, sobre la advertencia, sobre todo. Tenías razón, empezó como un trabajo, pero se convirtió en lo único real en mi vida. Yo también debí haberte escuchado, debí confiar en ti. Tenías derecho de estar enojada». «Tenía miedo», lo interrumpió. «Miedo de que si confiaba en ti, si te dejaba entrar completamente y luego te perdía, no sobreviviría». Se inclinó más cerca, su frente tocando la de él. «Pero casi te perdí de todos modos, y me di cuenta de que estar sola no me protegió del dolor, solo me protegió de vivir». Mateo levantó su mano libre, limpiando sus lágrimas. «Entonces no estemos solos más, no más secretos, no más mentiras, solo nosotros, descubriendo cómo hacer que esto funcione. Incluso si es complicado, incluso si la Junta tiene preguntas, especialmente entonces». Ella rió a través de sus lágrimas. «Te amo. Eso es lo único que sé con certeza en este desastre. Yo también te amo. Lo supe aquella primera noche cuando confesaste tu miedo. Supe que haría cualquier cosa para mantener ese miedo lejos». Se besaron suavemente, conscientes de sus heridas, conscientes de todo lo que todavía tenían que resolver. Pero por primera vez en meses, Sofía no tenía miedo, porque finalmente había encontrado algo más fuerte que el miedo. Amor que eligió quedarse incluso cuando fue echado. Amor que arriesgó todo sin pedir nada a cambio. Amor que era real. 10 de 10.
6 meses después, el apartamento en Polanco se sentía completamente diferente. Ya no era una fortaleza, era un hogar. «Estás quemando la salsa», Sofía señaló la olla en la estufa, donde Mateo intentaba cocinar algo que supuestamente era boloñesa italiana. Humo se elevaba sospechosamente. «No está quemada, es caramelizada, es carbón». Ella lo empujó suavemente a un lado y tomó control, agregando vino y bajando el fuego. Mateo se recargó contra el mostrador, observándola con una sonrisa. «¿Recuerdas cuando no podías entrar a esta cocina sin revisar cada ventana primero? No me lo recuerdes». Pero ella también sonrió. Esos días parecían de otra vida. La investigación corporativa había sido exhaustiva pero rápida. Las grabaciones de Roberto proporcionaron evidencia irrefutable. 500 archivos de audio de Diana ordenando cada amenaza, cada táctica de intimidación, cada movimiento calculado para destruir a Sofía. Diana Soto ahora enfrentaba cargos criminales, conspiración, fraude corporativo, intento de coacción y una lista de delitos adicionales que los fiscales seguían agregando. Su juicio estaba programado para dentro de 3 meses. Sus abogados ya habían sugerido un trato. Roberto había tomado un acuerdo de declaración culpable, 20 años reducidos a 8, a cambio de su testimonio completo contra Diana. Estaría encerrado hasta que Sofía tuviera 44 años. Ella podía vivir con eso. La junta directiva se había disculpado formalmente. Una disculpa pública, escrita, humillante para ellos, tanto como su suspensión lo había sido para ella. Le habían suplicado que regresara como CEO. Sofía había aceptado, pero con condiciones. Reformas de seguridad completas para todos los empleados, no solo ejecutivos. Había presentado sus demandas en una reunión especial. Eliminación de políticas que crean jerarquías de poder dañinas, apoyo de salud mental accesible para todo el personal y contratación inmediata de Mateo Contreras como director de protección ejecutiva y seguridad corporativa, reportando directamente a mí con autoridad completa. El CFO había objetado. Eso crea un conflicto de intereses. Entonces cambien las políticas de conflicto de intereses o busquen otro CEO. Habían cambiado las políticas. Ahora, 6 meses después, Tecnova Solutions era una compañía diferente, más transparente, más ética, más humana. Los números financieros seguían siendo sólidos, mejor de hecho. Resultó que tratar a los empleados como personas en lugar de recursos aumentaba la productividad. ¿Quién lo hubiera pensado? El teléfono de Sofía sonó mientras servía la pasta en platos. Era Mónica Herrera, la presidenta de la junta. «Sofía, tengo buenas noticias. La asociación con SolarTech México acaba de firmar 500 millones durante 3 años, todas las prácticas éticas verificadas. Excelente. Envíame los contratos finales mañana». «Lo haré. Y Sofía, gracias por no renunciar en nosotros. Después de todo lo que pasó, habrías estado justificada. La gente merece segundas oportunidades, Mónica. Todos las necesitamos». Colgó y se volvió hacia Mateo, quien estaba poniendo la mesa. «¿Otro socio ético? El tercero este trimestre. Aparentemente hacer negocios con integridad no está muerto». ¡Qué concepto radical! Cenaron juntos en la mesa donde una vez habían revisado evidencia contra Diana, donde habían construido su caso, donde se habían enamorado sin darse cuenta, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Ahora compartían comidas ordinarias, discutían sobre quién había olvidado comprar leche, peleaban sobre qué ver en Netflix. Era maravillosamente normal. Después de cenar, se acomodaron en el sofá. Sofía se acurrucó contra su lado, su cabeza en su hombro. La misma posición de aquella noche meses atrás cuando todo había cambiado. «¿En qué piensas?» Mateo jugó con su cabello distraídamente. «En que tenías razón. Aquella primera noche cuando dijiste que el trabajo no era un tributo a mis padres, era supervivencia. No estaba juzgando. Lo sé, pero tenías razón. Usé el trabajo para evitar sentir, para evitar estar sola con mi dolor». Se giró para mirarlo. «Pensé que tenía miedo de dormir sola. Pero no era eso realmente. Tenía miedo de confiar en alguien lo suficiente para dejarlos verme asustada, para dejarlos ver que no siempre soy fuerte». Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Yo tampoco estaba siendo honesto conmigo mismo. Pensé que estaba protegiéndote del peligro.
Pero realmente estaba protegiendo mi corazón de volver a sentir algo. ¿Y ahora? Ahora sé que la vulnerabilidad no es debilidad, es el único camino hacia algo real. Ella sonrió, besando suavemente su mandíbula. ¿Quién pensó que dos personas rotas podrían encontrar algo completo juntas? No estamos completos, todavía estamos rotos en algunos lugares. Probablemente siempre lo estaremos. Él la atrajo más cerca, pero nuestros pedazos rotos encajan perfectamente. Más tarde, mientras se preparaban para dormir, Sofía se detuvo junto al interruptor de luz del dormitorio. Mateo notó su expresión. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que me di cuenta? Ya no necesito dormir con las luces encendidas. No, porque finalmente entendí que la luz no me mantenía segura, solo me mantenía despierta. Alcanzó el interruptor. ¿Lista?, preguntó Mateo. Lista. Apagó las luces. La habitación se sumergió en oscuridad, pero no se sentía aterradora, se sentía pacífica. Mateo la envolvió en sus brazos mientras se acostaban juntos. «Ya no estás sola», murmuró contra su cabello. «Ninguno de los dos lo está». Ella sonrió en la oscuridad. Y esa es la mejor parte. Se quedaron dormidos así, entrelazados. Dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no te protege del dolor. Te da a alguien con quien enfrentarlo. Que la vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Que estar solo no te mantiene seguro, solo te mantiene solo. Y que a veces las mejores historias comienzan con las palabras más aterradoras que puedes decir. Tengo miedo, porque solo cuando admites tu miedo puedes encontrar a alguien valiente suficiente para quedarse de todos modos. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Mateo? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.